Esta idea de conversar en términos de lo que implica la planificación de la obra tiene que ver con exponerles esta imagen que habla de aquellos bocetos preliminares, aquellos bocetos que tienen que ver con la idea, con los argumentos, con la búsqueda de un nuevo edificio, en este caso en la ciudad. Esta es una torre, la Torre Burgo del arquitecto Soto de Moura en Porto, en Portugal. Y lo que nos interesa es eh, remarcar esto que hacemos en forma permanente, que es la lógica de mantener el eje sobre el desarrollo de todas las instancias de proyecto en función de la idea, del argumento, de aquellas cuestiones que motorizan el correspondiente desarrollo en cada uno de los alcances que se tengan como objetivo. Aquí verán una imagen muy preliminar y una imagen que intentó de alguna manera en la propia perspectiva eh, tomar esa misma posición, pero efectivamente con la obra realizada. Y esa situación de mantener la continuidad y buscar siempre, en base al argumento principal, las distintas definiciones que tiene un proyecto, nos van acercando en términos literales con las imágenes a las definiciones que hagan posible esa primera ideación. Y a medida que nos vamos aproximando a la obra y mirándola más en cada una de las partes, y que cada una de las partes obviamente es componente de un todo, vamos teniendo definición y podemos apreciar las características del material, las dimensiones del material, el posible sistema productivo en el cual se desarrolla ese material, y empezamos a poder entender que para que todo eso sea posible y se pueda llegar a estas etapas, obviamente se requiere de una correspondiente planificación y de una correspondiente ejecución entre lo que se proyecta y lo que efectivamente se puede materializar. Y llegando a las distintas instancias de detalle, en donde esa producción, que antes de obviamente llegar al proceso de producción real, la propia maqueta de alguna manera también termina siendo ejemplificadora o exponiendo esa idea como instrumento de verificación en donde cada una de las partes tiene que empezar a ser definida en respuesta a ese todo que les mencionaba anteriormente. Y esta imagen expone parte de esos elementos, de esos materiales que hacen posible que luego se puedan ejecutar participando cada uno como elemento o como componente de un subsistema, y que los distintos subsistemas puedan incorporarse a un sistema mayor. Y para que esta situación pueda darse, esa planificación de la obra requiere la definición de cada una de las partes. ¿Cuál es el sistema productivo de ese material? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el peso? ¿A dónde se lo produce? ¿Se lo produce en el lugar? ¿Se lo produce en fábrica? ¿Cómo se lo traslada? ¿Cuál es la manera de acopio? Todas preguntas que nos hacemos en términos de que estamos pensando un edificio, estamos teniendo una respuesta espacial, estamos teniendo una propuesta para la ciudad, pero llega unas determinadas etapas en la que tenemos que definir cada una de estas situaciones en el marco de ese objetivo general que estamos persiguiendo. Y para que esa planificación sea posible, tenemos que entender también que probablemente como arquitectos o como arquitectas, aquel proyecto que en algún momento se pueda materializar no necesariamente va a contar con cada uno de nosotros en todas las instancias de desarrollo. Entonces nos expone ante la necesidad de planificar absolutamente todo, de tener la previsibilidad de cada una de las situaciones que se van a tener que atender en la obra, porque probablemente podamos estar en ella, pero probablemente no, pero sí tendremos que tener toda la documentación necesaria para
así seamos nosotros o sean otras personas, la puedan llevar a cabo. Ustedes dicen, ¿y esta imagen qué tiene que ver? Bueno, quien está a la derecha es justamente Soto de Moura, y quien está a la izquierda trabajando sobre su escultura es justamente un escultor, que la diferencia que hace con el arquitecto es que es el ideador de su obra, pero también es quien la materializa, quien la desarrolla, y es prácticamente la única persona que está interviniendo sobre la misma. La diferencia con Soto de Moura, o con cualquier otro arquitecto o arquitecta, tiene que ver de construir todas las instancias necesarias que se deben contemplar, desde las escalas de las ideas, como vemos en este primer paso, hasta el desarrollo de una obra, con todas las instancias que se deben cumplimentar. Estas situaciones, ustedes probablemente aún les resulten ajenas, pero algunas de ellas empiezan a tener algún grado de similitud con las definiciones que van tomando, no solamente en nuestro taller, sino en el abordaje en los talleres de arquitectura. Seguramente han empezado a trabajar con ideas preliminares que se basan en cuestiones que tienen que ver con el vínculo con lo social, con lo cultural, con lo semántico, con la función a la que deben dar una respuesta, con cuestiones tectónicas y con cuestiones también tecnológicas e inclusive de lenguaje involucrado en esta cuestión de tecnología y tectónicas. Para que luego, a partir de esas ideas, ya entremos en la lógica de los distintos subsistemas. Esos subsistemas a partir de empezar a definir un anteproyecto. Y en este proyecto ya hay varias de las situaciones que nosotros de alguna manera hemos abordado en Introducción a la Materialidad. Podremos tener, obviamente, cuestiones funcionales, como decíamos recién, la preponderancia, que significa la relación espacial en términos de arquitectura, un orden o un criterio geométrico, situación que también hemos abordado, como también los distintos subsistemas y sistemas constructivos en los cuales probablemente hayamos hecho mayor hincapié. Empezar a definir cuáles son las estructuras que tienen respuestas en este proyecto, cuál es la lógica con respecto a sus herramientas, cómo esos materiales se vinculan con esos herramientas o cómo esos materiales también son parte de las estructuras. Algunas cuestiones de instalaciones que obviamente se empiezan a involucrar porque las instalaciones no son aquellas situaciones que luego se adosan cuando el proyecto está terminado, sino que muchas veces son herramientas o de alguna manera alineamientos en términos de definir cuestiones de proyecto. Ustedes en simultáneo a esta charla también tendrán en simultáneo en el tiempo una charla específica sobre instalaciones que también es parte del parcial. Para luego llegar a una precisión de esos subsistemas. Y la precisión de esos subsistemas tiene que ver con la definición de un proyecto. Un proyecto en donde las cuestiones que antes no estaban totalmente definidas ya tienen que encontrarse con una determinada precisión. Precisión estructural, pero precisión en términos de instalaciones, de carpinterías, de muros, de terminaciones, de memoria técnica, de cálculos, de los detalles constructivos e inclusive algunas de estas lógicas en las que ustedes se introducen por primera vez en estos días a trabajar en escala 1 en 25, que pone en evidencia la resolución de las partes con mucho mayor precisión. Pero también de los pliegos, las reglamentaciones y las convenciones de representación en términos de cómo me expreso a través de una documentación para que otra persona pueda leer esa misma documentación, pueda entender, pueda interpretar de qué se trata lo que estoy exponiendo como representación para poder utilizarla. Para luego, en una etapa de obra, abordar esa transferencia a quien pueda construir a partir de toda la definición precisa del proyecto. Y en esa transferencia, en términos de obra, tengo estas instancias que tienen que ver con la producción de la obra, cómo es ese proceso de producción, cuáles son esos tiempos y las formas de ejecución, cuáles son las inversiones posibles, cómo se verifican mediante prueba de funcionamientos algunas de las cuestiones que se proponen, e inclusive responsabilidades que probablemente no sea lo más
indicado de abordar ahora por la propia complejidad que se tiene. O sea, recordar esta lógica de cómo vamos a llegar a poder tener algunos lineamientos preliminares en términos de producción a partir de poder comprender la necesidad de todas aquellas cuestiones que tienen que estar previstas con antelación. ¿Y qué significa esa planificación básica? La planificación básica la podemos entender como un plan de trabajo. Ese plan de trabajo cumple la función de control permanente, de poder remitirnos permanentemente ese plan de trabajo en función de ajustar todo lo que sea necesario o de verificar que se vayan cumplimentando aquellas cuestiones que están previstas en el plan. Ese plan de trabajo tiene que contar con un programa de actividades, obviamente, que tiene 3 preguntas a resolver o 3 estrategias a desarrollar. ¿Qué hacer? Es la definición de los rubros que intervienen. ¿Cuándo se hace cada una de las definiciones anteriores? Obviamente en relación a los tiempos de cada uno, a la interacción que se tiene que tener con esos tiempos y obviamente con qué recursos puedo contar para ese programa de actividades. Recursos humanos en términos de personas, en términos de materiales, en términos de recursos técnicos, como obviamente en términos de recursos económicos o financieros. ¿Qué voy a tener que tener en ese programa de actividades? Obviamente un plan de avance. Ese plan de avance va a estar totalmente relacionado con el plan de trabajo. Ese plan de avance es una estrategia global de ejecución, es poder visualizar desde el momento cero hasta la supuesta finalización cómo se van a ir desarrollando las distintas estrategias para poder llegar a la ejecución total de lo que está previsto. Esa estrategia global me va a señalar plazos parciales para cada uno de los rubros. Yo voy a poder tener un determinado rubro, un determinado ítem o rubro que empieza en un momento y termina en el otro. Ese rubro va a tener un determinado volumen de actividades a realizar. Obviamente va a requerir de un importe, de una erogación, de un recurso que haga posible esa realización. Y también, lo que es sumamente importante, cuál es la incidencia parcial de cada ítem o cada rubro en el total del plazo pautado. Todo plan es una herramienta de doble uso. Me permite prever cómo se va a desarrollar, o sea, me va a permitir planificarlo, pero mientras se va desarrollando voy a poder tener un control de los resultados de aquella previsión que tomé con anterioridad. Dentro de esa complejidad que tiene que ver el plan de trabajo y la planificación de la obra, nosotros vamos a hacer prácticamente foco en 2 cuestiones, si se quiere, básicas o primarias, que tiene que ver con entender de qué se trata el cómputo y de qué se trata un presupuesto. ¿Qué es un cómputo? Un cómputo es la manera de poder medir. Se trata, cómputo lo podemos relacionar con mediciones. Durante la etapa de proyecto debemos tener pleno conocimiento de cuáles son las técnicas constructivas más adecuadas a aplicar. Obviamente vamos a definir un proyecto, vamos a definir una dimensión material que es parte de ese proyecto, pero obviamente tenemos determinadas técnicas constructivas que den respuesta a esa lógica material. Además, tendremos una visualización completa de la producción en lo que ello implica. O sea, vamos a reconocer cada una de las partes sin perder la visualización del objetivo total que tiene que ver con la obra como globalidad. Es decir, que debemos poner valores a lo proyectado. Para poner valores a lo proyectado, primero tenemos que saber cuánto miden. Entonces debemos reconocer la superficie y el volumen edificable como idea general. O sea, qué superficie y qué volumen es el que me permite de alguna manera empezar a predeterminar 3 cuestiones básicas. ¿Cuáles son los materiales? Pero obviamente materiales en términos de cantidad en sus respectivas unidades,
la mano de obra en términos de horas hombre y los equipos y maquinarias en términos de horas por unidad de producción. Obviamente, nosotros no vamos a profundizar en esta complejidad, vamos a determinar y a tratar de entender cómo yo puedo obtener un cómputo. Un cómputo es una correcta tarea de medición, entonces, que se apoyará en la cantidad y en la calidad de información que brinda la documentación. Si yo no tengo proyecto, no tengo a dónde ir a buscar la información que me permita saber cuánto necesito de cada cosa. Tengo que tener una definición de proyecto en la cual pueda medirlo y pueda saber de qué característica es para poder determinar cada una de las cantidades y las calidades del material que tengo que tener previsto. ¿Cuáles son esos documentos necesarios para llegar al cómputo? Voy a tener que tener planos de obra, voy a tener que tener planillas de locales, en términos de que una obra o un proyecto tiene determinados locales, determinados lugares. Bueno, no necesariamente todos los locales o todos los lugares de un mismo proyecto van a tener una misma característica material. Por lo tanto, voy a tener que tener claramente definido en cada uno de los espacios que se compone la obra qué característica material o qué tipo de material es parte de ese lugar. Obviamente los planos y las planillas de estructuras, los planos de detalles, los pliegos de condiciones en términos de cómo están previstas algunas cláusulas específicas o listas y formas de trabajo, como también todos los planos o la documentación de los subsistemas, como por ejemplo las instalaciones complementarias que se incorporan en términos de obra. ¿Cuál es el objetivo del cómputo métrico? El objetivo del cómputo métrico es medir todo lo que es el medio que me permite medir los subsistemas que forman parte de una obra de arquitectura. Medir absolutamente cada uno de los subsistemas y en la sumatoria de los subsistemas voy a poder tener la medición de la totalidad de la obra. Establecer la medición de cada uno de todos los elementos constitutivos de una obra. Determinar la cantidad de materiales necesarios para ejecutarla es lo que me permite tener un cómputo. Para poder tener un presupuesto, necesito saber qué cantidad de materiales tengo para poder establecer el costo de cada uno de ellos, cada una de las partes y por ende el todo. Por lo tanto, la primera instancia es tener un cómputo para poder ponerle un precio. Ese precio se denomina presupuesto, está de alguna manera condicionado a que puede ser no necesariamente definitivo en función de imprevistos o determinadas cuestiones, por eso la definición de que es un presupuesto y no es una cuestión fija e inalterable. Como, por última instancia, a partir de tener un presupuesto, elegir opciones más convenientes en función de aquellos análisis de precios que sean posibles. ¿Cómo se realiza un cómputo? Porque una situación es entenderlo conceptualmente y la otra en términos prácticos. Nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy rápido, en términos de entender que para saber cuánto me sale una determinada viga de fundación, en términos de metro cúbico como unidad de medida por un metro, 1,4 metros cúbicos, antes que llegar a este resultado, tengo que entender de qué se trata la unidad, el metro cúbico de hormigón armado. ¿Y por qué metro cúbico? Porque se miden tres valores, el largo, el ancho y el alto. Cuando yo utilizo tres medidas, tres unidades de medida para buscar un único resultante, esa definición es de metro cúbico. Lado por alto. En ese sentido, el hormigón así lo entendemos, en términos de metro cúbico. Ahora, tengo que saber que para el hormigón, para el hormigón armado, voy a necesitar un determinado porcentaje de cemento, un determinado porcentaje de arena y un determinado porcentaje de piedra y de hierro. Por lo tanto, sé
y si no lo sé, acá lo tengo como información, por cada metro cúbico voy a tener 310 kilos de cemento, 0,7 metro cúbico de arena, 0,7 metro cúbico de piedra y 90 kilogramos de hierro. Cuando yo tengo determinado cuánto es un metro cúbico, luego voy a estas tres dimensiones de cuánto mide la viga de hormigón, de la viga de fundación de hormigón armado que necesito computar. Entonces tengo una viga de 20 centímetros por 20 centímetros por 0,35 metros lineales. Entonces, una unidad de medida, una unidad de medida y una unidad de medida, siempre el metro lineal, al multiplicarse por tres lados, se transforma en el metro cúbico. Entonces, si a un metro cúbico necesitaba 310 kilos de cemento, para 1,4 metros cúbicos, es una regla de tres simples, necesito 434. Si para un metro cúbico de hormigón necesitaba aproximadamente 90 kilos de hierro, voy a necesitar para 1,4 metros cúbicos 126 kilos de hierro. Cuando hago la multiplicación de la cantidad de kilogramos de cemento por el valor unitario de kilo de cemento, voy a tener el subtotal y voy a tener el total. Por lo tanto, 1 metro cúbico de hormigón armado me salía este monto cuando lo medí en obra, o en el proyecto en realidad, porque lo tengo que tener con antelación. Cuando en el proyecto mido esa viga de fundación, tengo predeterminado que necesito 1,4 metros cúbicos. Entonces, proporcionalmente, esta relación obviamente es un 40% mayor. Si vamos a la mampostería es exactamente lo mismo. Para saber qué costo tienen 48 metros cuadrados de mampostería, primero tengo que reconocer cómo se compone cada metro cuadrado de mampostería. Entonces se va a componer de 15 unidades de ladrillo, de X cantidad de cemento, de X cantidad de kilos de cal y de X cantidad de metros cúbicos de arena. Por lo tanto, este valor es el de 1 metro cuadrado de mampostería. ¿Y por qué no es un metro cúbico? Porque la medición es lado por lado. Entonces, cuando mido ancho, ancho por alto, me va a dar el metro cuadrado. Cuando tenía 15 unidades de ladrillos para 1 metro cuadrado, para 48 metros cuadrados voy a tener esa proporcionalidad que me da 720 ladrillos para construir 48 metros cuadrados de mampostería. Sabiendo el valor unitario de cada una de las partes, es la multiplicación entre la cantidad y el valor por cada una de las unidades, teniendo el subtotal para luego tener este total. La planificación y la programación de la obra me permite reconocer las técnicas de planificación a partir de ocuparnos de estructurar las tareas a realizar dentro del proyecto, definiendo la duración y el orden de ejecución de cada una de esas tareas, sabiendo cuánto va a durar una determinada tarea y en qué momento empieza una tarea y en qué momento comienza la otra. Mientras que las técnicas de programación tratan de ordenar las actividades de forma que se puedan identificar las relaciones temporales lógicas entre ellas, determinando el calendario o los instantes de tiempo en la que se debe, obviamente, realizar cada una. Por lo tanto, la definición de planificar es la definición ordenada de los logros que se pretenden alcanzar en un periodo de tiempo. Los objetivos a perseguir se planifican y programar es el conjunto de instrucciones a ejecutar para lograr un resultado determinado. O sea, los objetivos se planifican en el tiempo y los recursos se programan. ¿Cómo puedo trasladar a un lenguaje gráfico ese esquema de qué cuestiones se programan en función de una organización general? En que tengo lo que generalmente denominamos o se denomina diagrama de Gantt, que ustedes lo tienen como complemento bibliográfico del taller,
en términos que se expone toda su conceptualización. Ese diagrama básicamente es un diagrama de doble entrada. ¿Por qué de doble entrada? Porque tiene este eje en donde tenemos el factor de tiempo, semana 1, semana 2, semana 3, o mes 1, o mes 2, o mes 3, o día 1, no importa, eso va a estar de acuerdo a la definición y la característica de la obra, pero básicamente una línea de tiempo, como en el sentido perpendicular, en la segunda entrada, una determinada actividad o un determinado rubro o un determinado ítem. Este diagrama es el que me permite pensar o planificar sabiendo la cantidad de materiales y el tiempo de ejecución de cada uno de los ítems, cuánto tiempo me ocupa esa determinada actividad y cuándo puedo empezar con una actividad, si puedo empezar con ella recién cuando termine la anterior o algunas actividades que se puedan superponer en el tiempo. Entonces, este plan es el que me permite ir verificando si se van cumpliendo los tiempos pautados o qué ajustes necesito hacer para poder tener una previsión e ir ajustando en forma permanente si es que fuera necesaria la planificación inicial. ¿Cómo se vincula esa planificación inicial con los recursos? Justamente con esta misma lógica de también ese cuadro de doble entrada, en donde vuelvo a tener en línea horizontal el factor del tiempo, apoyado en esta línea amarilla, y los recursos disponibles en función de haber computado, de haber medido y de haber planificado el desarrollo de la obra. A medida de que tengo los montos de la ejecución total de la obra a partir del presupuesto y la planificación en el tiempo de cada uno de los ítems, se me va conformando esta curva que va coincidiendo con el vínculo entre el eje horizontal y el eje perpendicular con la determinación de los costos parciales. En la culminación de la curva ascendente, coincidentemente con la finalización del plazo de obra, obviamente voy a encontrar el valor total que previamente fue predimensionado para ese desarrollo de la obra.